Hola a todos, hoy nuevamente comparto con vosotros un vídeo donde he seleccionado una serie de ejemplares que voy a trabajar por primera vez en el canal. Árboles que no han sido trabajados como bonsái hasta ahora. Estos árboles, 4 ejemplares que he seleccionado, aquí veis 3 y uno más que no me cabe en la mesa que ya he trabajado hace una semana, os mostraré aparte, para que veáis también la reacción que ha tenido ese alcornoque concretamente una semana después del trabajo, cómo sus yemas se han hinchado y cómo está comenzando a brotar. Un trabajo como el que vais a ver que voy a realizar sobre este ejemplar. Posteriormente trabajaré el resto de árboles que os iré mostrando en sucesivos vídeos. También comentaros que estos ejemplares, concretamente estos dos, los he obtenido de acodo, o sea, eran árboles que habían sido recuperados de un exceso de población, de una reforestación, y la base no era interesante, era muy recta, las raíces las tenía muy lejos. Entonces el alcornoque es una especie que va bien de acodo y que bueno, ya tengo algún vídeo de acodo en el canal, pero bueno, si os parece interesante y veo que hay bastantes comentarios pidiéndome que haga un vídeo sobre el acodo en el alcornoque, os puedo mostrar fotografías y cómo lo he realizado con éxito en estos ejemplares. Ahora os voy a mostrar en detalle un poco cada uno de los ejemplares y por qué los he seleccionado para trabajarlos en el canal. En principio, bueno, por la calidad que tienen, ¿no? Encontrar alcornoques con movimiento y con conicidad pues no es tan fácil. Por ejemplo, este ejemplar, pues en 50 centímetros pues tiene una conicidad desde 15 centímetros más o menos y se va reduciendo progresivamente hasta aquí, hasta 1,5 centímetros que llega el tronco ahí, ¿no? Es un ejemplar que bueno, que tiene movimiento en todo su perímetro, hacia el frente, hacia el lado, en 3 dimensiones. Se mueve hacia allá, vuelve, hace movimientos en horizontal también. Y es un árbol que ofrece muchas posibilidades. Si os digo la verdad, todavía no tengo claro el frente. Es un árbol que puedes hacer el frente, el estilo en que lo voy a formar. Tengo varias ideas en la cabeza, pero bueno, que te da muchas opciones. Se puede formar en semicascada, se puede formar en estilo moyogi. Vamos, hay bastantes opciones. Aquí se ve muy bien el movimiento, me gusta bastante. Así que bueno, cuando empiece a quitar un poco lo que tapa el tronco y a descubrirlo, pues iré viendo las opciones. Pero bueno, que es un ejemplar de tamaño pequeño, con conicidad, que vamos a poder meter en cualquier tipo de maceta, tanto este como aquel, como los otros, porque viene de acodo. Incluso cuando no viene de acodo, yo les dejo el cepellón listo para meterlos en maceta, antes de trabajarlo. En este año, tanto este ejemplar como el resto, lo que ha sido es afianzar un poco ese acodo, o sea, dejarlo con estos tiros tan largos para que el árbol meta raíces aquí, que se haga fuerte de raíces. Ahora cuando trabajemos, pues defoliaremos, quitaremos todos los brotes que no nos sirven, lo de siempre. Entonces el árbol, como está muy fuerte de raíz, va a explotar, o sea, va a tener una brotación súper fuerte. Al igual que el resto de ejemplares que os voy a seguir mostrando. Este otro ejemplar, bueno, pues tiene una base potente, tiene un corcho de mucha calidad y es un árbol que va a ser un árbol compacto. Aquí sí que tengo muy claro, está muy claro el diseño, ¿vale? Es un estilo moyogi, se ha dejado este tiro bastante largo para fabricar aquí una buena conicidad, porque no tenía tanta conicidad como la que se necesita para que los árboles tengan una buena estructura de tronco, e incluso todavía le queda, o sea, todo este tiro se va a dejar, el árbol se va a formar por aquí, o sea, la altura de este árbol va a ser esta, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya tenemos muchas ramas para elegir. Ahora, cuando se limpie, se elegirán las mejores posicionadas y se empezará a crear la estructura. Aquí sobran más del 50% de las ramas, ¿vale? Pero bueno, lo mismo de antes, se ha hecho primero fuerte aquí abajo, dejando que tire lo que quiera, y este tiro para fabricar conicidad. Ahora en el trabajo consistirá en hacerle una estructura de rama, asentársela bien, seguir dejando crecer esto para cortar en un futuro más o menos aquí,
y formar el ápice aquí, ¿vale? El ápice en esta parte y después unas buenas ramas. Pero bueno, este árbol sí que es claro que se va a fabricar en estilo, se va a trabajar en estilo Moyogi, y también un árbol muy interesante. También que va a poder tener una maceta no muy grande y va a impactar mucho la potencia de su tronco. Bueno, este ejemplar que os muestro ahora es un árbol en doble tronco, como podéis ver, que tiene un movimiento muy bonito. Tiene una inclinación, una curvatura natural que rápidamente, cuando lo formé hace una semana, pues vi claramente que me pedía este tipo de formación, este ángulo de plantación, y tenía esta Akurama y lo he decidido plantar aquí desde el principio y empezarlo a formar ya en esta posición. Este árbol, bueno, pues tiene un tronco con corcho de bastante calidad, su movimiento es muy bonito, como os he dicho, es muy elegante y no sé si se aprecia bien, pero tiene movimiento en todas las direcciones también. Lo trabajé hace una semana y ya ha comenzado a brotar. Ya tiene todas las ramas de foliar, donde estaban las yemas latentes que tienen cada hoja, ya se están desarrollando, ya están bastante hinchadas, y en unos pocos días el árbol ofrecerá bastante cubierto. Se verá bastante cubierto porque tendrá bastantes más hojas. Todos esos brotes nuevos tendremos tiempo todavía de volverlo a colocar, eliminar los que no estén bien situados o sobren, y los que necesitemos pues los podremos dirigir bien, porque claro, los brotes salen un poco a su bola y van creciendo en función de dónde les da la luz y demás. Entonces es un árbol para mí muy interesante, en un estilo que me encanta y que la verdad que va a evolucionar bastante. El árbol tenía muchas ramas y ofrecía muchas posibilidades de hacer una buena estructura de ramas, y bueno, pues de un solo trabajo pues ha quedado muy estructurado. Bueno, ya estoy con el árbol que voy a trabajar en el vídeo de hoy. Es un árbol para mí muy bonito, muy interesante. O sea, el movimiento, a mí el estilo Bunjin es un estilo que me gusta mucho, es el estilo predominante en mi jardín. La mayoría de árboles que busco me fijo instintivamente en este tipo de árboles elegantes, sinuosos, con muchísimo movimiento. Y bueno, eso unido a una especie que es el alcornoque, que me encanta, pues hace que esté muy motivado a la hora de trabajar este árbol. Como podéis ver, también es un árbol que viene de acodo, y este año ha sido para dejarlo tirar, para afianzar las raíces, fortalecer todo ese sistema radicular con los crecimientos. Ha hecho unos crecimientos, tengo un poco recogido para que no estorbara, ¿vale? Unos crecimientos, como podéis ver, súper fuertes. El árbol está muy bien enraizado, ¿vale? Ya tengo una maceta también pensada para él, que la tengo ya reservada para el próximo febrero, más o menos. Lo trasplantaré según como venga el tiempo, pero bueno, a finales de febrero, mediados de febrero, lo trasplantaré a una maceta redonda muy chula, una Yamafusa que tengo muy bonita. Y bueno, es un árbol que pide este estilo y que ya tiene una cantidad de ramas bastante importante para que quede con una estructura bien consolidada. El cultivo, yo la mezcla la digo siempre, el alcornoque es una acidófila, ¿vale? Yo meto un 30% de canuma en su mezcla, 30% canuma, 30% de pómice y 30% de acadama. Me estáis comentando, hay gente que me dice que no, que esa mezcla muy ácida. Bueno, yo tengo mis resultados. Oye, al que le funcione bien su mezcla, que la utilice. Si al final esto es lo que funciona, no lo toca. Yo comparto con vosotros cómo me funciona a mí, con mi tipo de agua, con mi clima y con todas mis condiciones en las que cultivo, ¿vale? Pero bueno, sí que eso es innegable, el alcornoque
pertenece al grupo de las acidófilas, con lo cual necesita un sustrato ligeramente ácido. Y la canuma pues le da ese toque de acidez al sustrato que hace que se desarrollen bien. Antes de meternos en harina con este árbol, dejadme que os comente que todos los árboles que veis en los vídeos están disponibles para la venta. Ya muchos de vosotros me escribís al WhatsApp, donde os atiendo encantado para preguntarme el precio, y ahí os puedo decir, además del precio, la disponibilidad. Algunos árboles que estén recién trabajados, pues a lo mejor hay que esperar 1 o 2 semanas para que el árbol responda al trabajo que se le ha hecho recientemente, y así entregarlo en condiciones, como hay que entregarlo, con las garantías de salud, para que el cliente, el aficionado, pueda disfrutar de él desde el primer día, no tenga que preocuparse en recuperar un árbol que está o recién trasplantado o recién trabajado, ¿vale? También comentaros que voy a estar en el Congreso AVE, voy a tener mi stand de venta, y es un muy buen momento para conocernos y para que veáis algunos árboles que estéis interesados en directo. Me podéis escribir al WhatsApp si estáis interesados en alguno en concreto, y yo sin ningún tipo de problema lo echaré también en la furgoneta y me lo llevaré, y allí mismo podéis decidir si lo compráis o no. Ya está colocado el árbol con el ángulo con el que será trasplantado en el próximo febrero en su maceta definitiva. Es importante colocarlo en esa posición, porque así lo podré formar y distribuir las masas acorde a cómo va a ir trasplantado. Si lo formo sin colocarlo con su ángulo de plantado, pues cuando lo vaya a colocar ninguna rama me va a cuadrar, ¿vale? Entonces, muy importante, primero le buscas el ángulo de plantado, como muchos ya de vosotros hacéis, y así además lo coloco en esta caja reciclada, de una caja de fruta, porque en ella lo puedo amarrar con alambre, de manera que cuando lo mueva de aquí al jardín, a la zona de cultivo, pues me lo puedo llevar completamente sin variar su ángulo de plantado. Si yo ahora lo coloco con unos calzos, pues cuando lo vaya a poner en el jardín, pues tengo que andar buscándole otra vez el ángulo con el que lo estuve formando. ¿Por qué lo coloco con el ángulo con el que lo he formado en el jardín? Porque es importante que estos meses de cultivo el árbol crezca en la posición en la que hemos colocado las ramas y en la posición en la que va a ser plantado. Los brotes que van a salir de esas ramas que vamos a formar ahora, si no es lo mismo que crezcan en su posición a que estén en otra posición y crezcan hacia otro lado. Entonces, colocándolo ya así en su zona de cultivo, el árbol va a ir creciendo en la dirección correcta, y las raíces también empezarán a crecer hacia abajo. No voy a tener ningún problema a la hora de pasar la maceta. De hecho, la maceta definitiva que tengo preparada para él es bastante bajita, es de unos 10-11 centímetros, porque tiene un cepillón totalmente plano. Como os he dicho, este árbol se ha acotado. Entonces, nada, lo he amarrado a la caja con alambres de los que reutilizamos para los alambrados de aluminio, alambres que no aconsejo que se reutilicen para nuevos alambrados. O sea, cuando desalambramos esos alambres tenemos 1000 cosas para utilizarlas en bonsái, menos para alambrar nuevamente con ellos. Para todo lo demás nos sirve mucho. Yo constantemente lo estoy gastando, siempre estoy sin alambre doblado, pero para alambrar no, porque esos alambres ya han tenido torsiones, y aunque tú lo consigas poner recto, la densidad que tiene no es uniforme a lo largo de todo el hilo de alambre. Entonces, los hilos de alambres que quitamos de nuestros árboles, aunque los pongáis derechos, se pueden utilizar para amarrar árboles a macetas, para hacer tensores, para 1000 cosas. En nuestra afición hay 1000 cosas donde lo podemos emplear, pero no aconsejo a que lo pongáis nuevamente en ramas, porque no os van a dar el mismo resultado. ¿Por qué lo he colocado en este ángulo de plantado y no en otro? Bueno, pues pienso que desde este ángulo de plantado el árbol se ve mucho mejor todas las curvas que tiene en este primer tramo. Y también en este segundo tramo, que es el que tiene un poco más complicado, aunque pueda parecer que es recto, no es recto porque tiene una curva interior así. Si lo dejo en la posición en la que estaba antes, está muy en la horizontal. Al levantar un poco esquinadamente,
pues el árbol se ha quedado así, con lo cual hemos ido de lo que son las líneas verticales y horizontales, ¿vale? También al levantarlo, esta salida de esta rama gruesa que tenemos aquí, pues se nos queda con un ángulo de salida perfecto, ¿vale? Con lo cual el árbol ahora hace un movimiento aquí, va hacia atrás, vuelve y aquí hace un giro también así hacia el espectador, con lo cual hace un movimiento muy chulo. Aquí atrás también tiene una rama gruesa natural que de momento voy a dejar integrado en el diseño, ¿vale? Creo que puede salir algo muy interesante con ella, aunque el ángulo de salida no es el correcto para hacer una rama de este conjunto. Creo que se puede hacer como ahí un doble ápice, no sé, voy a ver qué sale. Y en función de cómo salga el resultado, a lo mejor después de alambrarlo y todo, cojo y lo corto. Pero bueno, en principio lo voy a mantener y voy a ver qué tal queda. Así que nada, vamos al lío. Lo que voy a hacer ahora es defoliarlo entero o semidefoliarlo, por lo menos las partes que más me interesan, y lo de siempre, eliminar las ramas que sobran, utilizarlas bien dirigidas y alambrarlas para ponerlas en la posición que queremos. Entonces, para no alargar mucho los vídeos y tampoco hacer las cosas muy repetitivamente como en anteriores, me lío ahí yo y os lo enseño ya terminado. Bueno, aquí está el diseño que he realizado para este alcornoque. Constaría de una primera rama que le daría un poco de contrapeso a todo el conjunto, y después, bueno, esta rama así cayendo que tiene una salida muy bonita, una rama natural del que ya tenía el propio árbol, que tiene bastante calibre con su corcho y demás, y que bueno, que va a formar aquí unas masas bonitas, así con ritmo. Y después todo lo que va a ser la copa del ápice, ¿vale? Hay muchas ramas que tienen que nacer y desarrollarse todavía, como puede ser esta trasera, que ocupará todo este espacio de aquí, ¿vale? Y algo que me he permitido, una pequeña licencia que me he permitido, ha sido integrar en el diseño esta rama. Esta rama me parece muy interesante, ¿por qué? Porque es una rama muy vieja, con movimiento, que tiene incluso corcho, y que por su ángulo de salida no se podría integrar en el diseño. Entonces la opción era cortarla. En cambio, voy a formar como una copa aparte, un ápice aparte, un árbol con dos ápices, o sea, de manera que tendría este volumen aquí y ahora este otro aquí, como un árbol así con dos ápices, como un dragón de dos cabezas o algo así, una historia que me acabo de inventar y que me apetecía hacerla. Entonces la voy a hacer. Si cuando se desarrolle el árbol veo que no choca mucho estéticamente, con eliminar y cortar la rama, el árbol quedaría totalmente compensado. O sea, yo el diseño lo voy a construir al margen de esta rama, ¿vale? Pero bueno, la verdad que yo creo que le puede dar un toque muy interesante al árbol. Y bueno, cosas peores he visto yo en árboles de la Kokofu que seguramente no entenderé, pero he visto cosas que estéticamente a mí me chocaban mucho. Pero bueno, eso me apetecía hacerlo. Aprovecho una rama ahí bastante importante que tiene un montón de años y con el tiempo
Ya veremos a ver si es lo que le va a dar la personalidad y el toque de distinción a este árbol tan elegante. También con el ángulo de plantado que le he dado al árbol, creo que pongo bastante en valor todo lo que es el movimiento tan bonito que tiene este árbol. Desde el arranque de la base, que lo hace hacia atrás, como las distintas curvas que hace a lo largo del tronco, se ven desde su lado donde se pone más en valor cada curva, en las 3 dimensiones que lo hace. Y al levantar el árbol hacia arriba, he quitado este tramo que se ponía un poco horizontal, haciendo que vuelva así hacia el espectador, con lo cual el conjunto gana bastante. También que esté el ápice alineado con la base del tronco, eso le va a dar mucho equilibrio y mucha estabilidad al conjunto y al diseño en general. Así que nada, esta es la maceta que tengo pensada para él, una macetita redonda que para el estilo bungeon es perfecta. Es una maceta japonesa Yamafusa que bueno, le va a venir bastante bien. Y nada, este febrero pues lo trasplantaré en la mezcla de sustratos que os he comentado. Y ya os iré comentando y mostrando las evoluciones tanto de esta como de otros árboles para que veáis los resultados de los trabajos que vamos haciendo. Y nada, espero que este vídeo, como siempre, os sirva. Os animo a que lo compartáis si creéis que es interesante para otras personas y que os suscribáis, que eso le da vida al canal y nos ayuda a crecer y que cada vez podamos hacer más cositas. Así que nada, espero haberos aportado valor y ganas de hacer bonsai aquí y bonsai aquí. Hasta el próximo vídeo.